todos, soy JDFTeam97 y hoy vengo a darles una reseña de la trilogía de Moter, mayormente conocido en América como Earthbound. Bueno, antes de empezar, ustedes se estarán preguntando quién y de dónde salió la saga de Earthbound. Bueno, esto es muy fácil de resolver. Todos por lo menos la gran mayoría hemos jugado al Super Smash Bros. No. Bueno, si es así, ustedes deben de conocer a este personaje. Si estoy hablando de Ness y Lucas, Ness que es el protagonista de Earthbound, y Lucas que es el protagonista del Moter 3 más conocido como Earthbound 2, muy bien, ya aclarado el tema, empezamos con la historia del primer juego de esta trilogía, Moter o Earthbound 0. Moter, también conocido como Earthbound 0, es la primera entrega de la trilogía de videojuegos Moter. Es la creación de un escritor profesional muy famoso en Japón llamado Shigesato Itoi. El juego fue lanzado para la consola NES en julio de 1989 en Japón, siendo muy bien recibido y teniendo un gran éxito, un juego muy valorado por coleccionistas donde tiene un valor aproximado de 6.500 yenes. El concepto del juego es muy simple, siguió un modo de juego muy al estilo Dragon Quest y Final Fantasy de entonces. Acompañado de un setting bastante inusual para la época, se trataba de un juego que hablaba de tiempos presentes, donde se usaban baits y yoyos como armas. En cuanto cómo es la historia, cuenta una trama de ciencia ficción que pudiera considerarse algo oscura, pero nunca se toma en serio. Esto crea una especie de contraste que hace disfrutar mucho de la historia. La historia tiene sus segmentos torcidos y de miedo, sobre todo en la última parte. También en ocasiones, suele volverse un poco cruel con los acontecimientos y eventos que uno tiene que presenciar, por eso el lema del juego fue no llorar sino hasta el final, y vaya que es verdad en el último. La historia comienza con una introducción en cual nos dice, a principios de los años 1900, una pareja casada de jóvenes desapareció de un pueblo rural en algún lugar de América. Misteriosamente, 2 años después vuelve el marido, George, quien no habla con nadie sobre lo que vivió durante ese tiempo y comenzó a hacer investigaciones por su propia cuenta. María, su esposa, nunca regresó. Resulta ser que, durante esos 2 años que María y George desaparecieron, María se encariñó de un pequeño espécimen de nombre Gigas, a quien cuidó y llegó a amar como hijo propio. Por esa razón, fueron tratados con mucho respeto durante su estancia fuera de casa. Sin embargo, llega un momento en el que George decide escapar sin avisar a nadie, robándose además los secretos del sí. La razón por la cual la Tierra está siendo invadida es la siguiente. Gigas está molesto con George y su raza por haber robado algo muy importante de su planeta, y ahora piensa destruir todo con tal de vengarse. El comienzo de Moter se encuentra en la ciudad de Podunk. Una noche, en la casa de Ninten algo toma el control de varios artículos del hogar. Ninten se arma con un palo de plástico antes de viajar a ver cómo está afectado esto a la ciudad y sus alrededores. Durante tu aventura, te encuentras a diferentes personas bastante inusuales, y viajas por muchos lugares. Eventualmente, Ninten llega a un lugar conocido como Magicant que hace su aparición en la secuela, pero bastante diferente. Magicant es un reino de magia, y en él vive la reina Mary. Ella es quien te pide que encuentres su melodía, esparcida en 8 notas y que al juntarse reconstruyen la vieja canción de cuna de Gigas que simboliza el amor de María. El objetivo es escuchar 8 melodías, cantadas por diferentes animales, objetos y personas. Cuando las 8 melodías se tocan juntas, una tras otra, son capaces de vencer las fuerzas del mal presente. Pero Ninten no está solo. Durante su aventura se encontrará con varios amigos como... Por cierto, un pequeño detalle que se me pasó, los poderes sí es lo que más caracteriza a este juego. Estas son habilidades psíquica, con habilidad de poder controlar el fuego, hielo, trueno, entre muchos, siendo el más fuerte la mayoría el sí del protagonista, siendo este el más raro y el más poderoso. Ahora si continuamos, Ana es un personaje principal en Moter, y está enamorada del protagonista. Ana es considerada como la típica heroína con poca fuerza física. Ella ataca usando sartenes y poderosos ataques sí. Antes de unirse a Ninten en su aventura, ella vivía con su padre en el poblado nevado de Snowman, donde era famosa por sus poderes psíquicos. Lloyd es incapaz de utilizar poderes y aunque sus ataques con objetos ayudan a balancear al personaje. Además es el único personaje que puede atacar con objetos poderosos como los cohetes botella y bombas. Lloyd era considerado un cerebrito al que nadie quería y era molestado constantemente por sus compañeros de clase hasta que Ninten lo ayuda y se va con él. Y por último, Teddy es el cuarto personaje en unirse con Ninten.
Utiliza la fuerza física como su principal arma, junto con un surtido de diferentes espadas y cuchillos. Teddy manifiesta que sus padres fueron asesinados por las bestias de montaña, lo que obligó a convertirse en autodependiente. Más tarde, se convirtió en el líder de la pandilla de los BlaBlaCan, NJ, aunque una vez que ve el poder de Nintendo, decide unirse al grupo para vengar a sus padres. Creo que me pase un poco, pero es porque la historia es bastante compleja y la resumen sin hacerles spoiler lo mayormente posible. Bueno, vamos a su música. Maravillosa es lo que describe su música. La saga de Motel es muy caracterizado por tener unas tonadas bastante tristes, felices, y muy pegadizas como son los casos de los siguientes. En cuanto a su gameplay, como lo dije anteriormente, es un estilo muy parecido a los RPG de entonces. Por ejemplo, el estilo de batalla es muy parecido a The Dragon Quest, por no decir que son los mismos, es decir, una batalla en primera persona. Para ser un juego de NES se explota bastante bien ese estilo de juego. En cuanto a la exploración del juego, se me hizo genial, ya que puedes visitar todos los pueblos cuantas veces quieras. Eso es típico en los RPG de aquel entonces. Tienes variedad en todos los campos, ya sean de nieve, selva, desierto, etc. En cuanto a su dificultad, es bastante neutra, ya que al principio se te puede llegar a hacer difícil, pero una vez que te mantengas estándar de nivel con el transcurso del juego todo se pone un poco fácil, y otra difícil poco raro para un RPG japonés, pero eso no le quita lo grandioso que algunas veces pueda llegar a ser este juego, pero lo único malo sería eso, que la dificultad se torna muy irregular muchas veces. Antes de terminar con este análisis al juego, les contaré la historia de cómo Motel nunca llegó a América y solo en Japón. La traducción y la adaptación al inglés, incluyendo modismos, censuras y demás, estaba terminada y el juego estaba listo para salir al mercado estadounidense en 1990. Sin embargo, Nintendo of America decidió no lanzar el juego por temor a que no se vendiera, puesto que la vida de la NES se agotaba y venía ya el SNES. Pienso que esto fue muy estúpido, ya que juegos como Mega Man 6 salieron incluso después de haberse lanzado la SNES. No joda Nintendo, siento que metiste la pata, ahí el juego era ventas y porque sí, pero bueno, lo hecho está. Bueno, creo que ya me he pasado mucho en la reseña, jejeje. Bueno, vamos a las conclusiones del juego. La verdad, este juego me parece espectacular, ya sea por su historia, música o gameplay. Tendrá su defecto como en el desequilibrio en la dificultad y como lo difícil que es lo que deber hacer, ya que muy poco te dicen que tienes que hacer, haciendo que te pierdas por un buen tiempo. Sin esto, la verdad es una experiencia fabulosa para todo gamer. Eso sí, si lo quieres jugar, lamento decir esto porque el juego es bastante difícil de conseguir en Japón, y si lo consigues puede resultarte bastante caro, sin contar que necesitas la NES de Japón, es decir la Famicom, o también puede buscarlo la recopilación que hizo Nintendo de los dos primeros juegos de la saga para la Game Boy Advance, pero este también es difícil de conseguir, sin contar de que no hay versión
traducción al español de este juego ya que fue exclusivo de Japón. La única manera de jugarlo al español es por parche y ROM traducido por los fans en internet, y yo debo decir que la traducción es muy buena y no lo decepcionará. Sin más que decir, no me queda más que ponerle a este juego un buen merecido 9 puntos de 10. Ya terminado el análisis de este juego, pasemos al siguiente juego de la trilogía, Moter 2, o mayormente conocido en todo el mundo como Earthbound. Bueno, seguimos con la trilogía de Moter. Esta vez vamos a analizar a Earthbound, pero antes de empezar los explicaré brevemente por qué se llama Earthbound en América y no Moter 2. Eso es muy fácil de decir. Moter 2 fue muy popular en Japón, tanto que está en los 10 juegos más vendidos de la SNES en Japón. A ver, Nintendo ese éxito lo vuelve a intentar con el mercado estadounidense, pero esta vez con sus típicas censuras y arreglos aquí y allá, pero antes de lanzarlo decidieron cambiarle el nombre a Earthbound, ya que si le ponía Moter 2 mucho por no decir la mayoría se preguntaría si este es el 2 donde está el 1, y así ocultar la metida de pata de Nintendo. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero el nombre de Earthbound que el de Moter, por obvias razones. Jejejeje. Ya aclarado esto, empecemos el análisis a Earthbound. Earthbound, o conocido en Japón como Moter 2 Gigas Strikes Back, es un videojuego del género RPG creado en 1994 para la consola SNES de Nintendo. Como dije anteriormente, en Moter, en el juego no se adquieren armas convencionales de otros juegos de RPG, como espadas y arcos, sino yoyos, baits de béisbol, sartenes o tirachinas, y en vez de armaduras se equipan trajes de deporte o vestidos, dando un giro total al clásico concepto de juego de RPG. Además de tener efectos alterados, tales como envenenado, enchampiñonado, extraño o insolado, que no solo se adquieren en batalla, sino en el ambiente, como es el caso de insolado, que se adquiere en ambientes calurosos como en Dusty Dunes Desert. Además, en vez de magia, se tienen poderes psíquicos llamados SIPK en las versiones japonesas, habiéndolos de diferentes tipos y efectos. Por ejemplo, Psy-Fire, que causa daños en una fila de enemigos, Psy-Brain Shock, que hace que el enemigo se sienta extraño, o el Psy-Flash Dance, que causa una gran cantidad de efectos sobre los enemigos, e incluso puede llegar a derrotarlos. Ya pasada la introducción, vamos con lo mejor del juego, la historia. En el año 199X, en un pueblo llamado Onet cae un meteorito en la Tierra, exactamente en una colina cerca de la casa de Ness, despertándolo a él, a su familia, sus vecinos y alertando a las autoridades del pueblo. Ness va a ver qué pasa, pero los policías no le dejan ver el meteorito, pues lo están investigando, así que vuelve a casa. Más tarde, esa misma noche, llega Pokey, el vecino de Ness, pidiéndole a este que le acompañara para ir a buscar a su hermano, que se había ido a ver el meteorito. Al llegar donde el meteorito, sale de este un chorro de luz, donde aparece una abeja llamada Boots Boots. Esta abeja dice que viene 10 años del futuro, donde todo es caos gracias a que un malvado alienígena llamado Gigas ha atacado la Tierra, así convirtiéndola en polvo y en destrucción, pero dice la leyenda que 3 niños y una niña se enfrentarán al malvado Gigas para así poder enfrentarlo y derrotarlo y así terminar con ese cruel destino. Ness, Porky y su hermano Pity, regresa a casa cuando un alienígena los ataca. Este resulta ser un soldado de Gigas que acusa de Boots Boots como traidor y decide matarlo. Obviamente Ness y Boots Boots derrotan a Starman, y así termina Ness llevando a Porky y su hermano a su casa. Ahí accidentalmente la madre de Porky mata de Boots Boots con un matamosca, y este antes de morir le explica a Ness que tiene que buscar las 8 notas repartidas alrededor del mundo y así unirse con los otros 3 elegidos y así enfrentarse a Gigas, y este le entrega a la piedra de los sonidos, siendo este capaz de guardar las melodías, y así este parte para comenzar su aventura. Sinceramente la historia a simple vista es simple, pero es todo lo contrario. Al transcurso de la historia se pone muy interesante y su final es espectacular. Es una de las mejores historias para un RPG en la SNES, solo siendo supera por 2 en mi opinión. Son esos tipos de historia que son simple porque sí al comienzo, pero lo más interesante es todo lo demás en el transcurso de la historia, enganchando así al jugador de inmediato. Una historia muy bien elaborada y siendo muy ingeniosa como plantearla. Bueno, ahora vamos a su gameplay. Es el mismo que su anterior entrega, es decir, una pequeña animación de los monstruos en las áreas como cuevas,
montañas, etc., que te va a perseguir para combatir contigo, y los combates son en primera persona, pero a diferencia de su otra entrega, este le pone algo que marcaría a toda la saga. Estos son los fondos psicodélico, en mi opinión un aire bastante fresco, que hace que durante el combate no se sienta tan vacío, y además algunos fondos son bastante raros y algunos muy perturbadores, como es el caso del último fondo del juego. En cuanto a su exploración en los pueblos está muy bien implementada, ya que son bastante grandes algunas ciudades, campos, desiertos, etc., haciendo que la explores muy bien para así poder descubrir una pista, como es el caso de la cuarta ciudad. Además, en un momento de la historia aprendes una técnica en la cual podrás teletransportarte a cualquier lugar que ya hayas visitado, haciendo que ir de ciudad en ciudad no se vuelva tedioso. En cuanto a su dificultad, es bastante difícil, pero no exagera como en el otro, es decir que su dificultad es bastante equilibrado, ya que poco a poco necesitarás subir de nivel, ya que algo que me pareció extraño es que algunos lugares como de la nada sube la dificultad muy bastardamente, haciendo que el jugador tenga que subir de nivel para proseguir. Esto pasa 2 veces en el juego, a principio del mismo y al final, pero no llega a ser tan desbalanceada como en el anterior, pero al final sigue siendo un juego bastante difícil, no sé si el más difícil de la saga. Bueno, creo que llegamos a un punto en donde me toca hablar de su jefe final. Tranquilo, no les daré un gran spoiler de historia porque desde un principio se nos plantea como gigas, solo miren un vídeo que les deje para que lo puedan ver. La verdad es perturbador todo aquello sobre este personaje, lo dejaré para otro vídeo, ya que si me pongo a hablar sobre este personaje el vídeo cambiaría de tema y se extendería exageradamente. Llegamos a la parte de hablar sobre su música, creo que sería mejor no hablar y dejar que la música hable por sí misma.
Creo que ya llegó el momento de hacer una conclusión a este análisis. La verdad sé que me falto de hablar de un punto, por ejemplo los personajes, pero creí que no era muy importante ya que todos a excepción de uno son los mismos de la primera entrega, incluso de parece físicamente. Pero bueno, llegó la hora. Earthbound me parece un juego simplemente genial, muy bueno y en mi opinión el segundo mejor RPG del Super Nintendo, siendo superado por un juego que me parece el mejor de SNES. Su música me parece perfecta y más la ambientación, que te llega a poner algunas veces los pelos de puntas junto a la música. La historia me parece espectacular, muy bien desarrollada. Los personajes, aunque me pueden parecer un poco cliché y considerando que se parece a la anterior entrega, sin contar esto me parece agradable aunque no tengan gran personalidad. En cuanto al jefe, si ustedes creían que la luna de Majora más le parece al cosa más perturbadora e inquietante creada por Nintendo, déjame decirte que estás muy equivocado. Midas para mí siempre será perturbador, extraño, bizarro, y uno de los personajes más misteriosos de los videojuegos. Sin más que contar, este juego si puedes conseguirlo fácilmente, uno que es la forma más difícil, que es buscar la versión original para el Super Nintendo, que con todo libro que salió como guía, está como unos $500 aproximadamente, y la mejor forma es si ya tienes una Wii U podrás encontrarlo en la consola habitual como a $11. Lo malo de esto es que ambas versiones solo están en inglés, ya que el juego no llegó a Europa sino hace poco en la Wii U, y si lo quieres jugar al español es muy difícil, ya que me sorprende que este juego no tenga una traducción al 100% en español. Puedes conseguir varios ROM en español pero no estarán completos, estará alrededor, como por el 70% a lo mucho. Bueno, creo que sin más nada, me queda ponerle a este juego el buen merecido 9,5 de 10, la verdad es que pienso que es uno de los mejores juegos de SNES, se lo recomiendo a todos los amantes de RPG y también como darle la oportunidad de jugar el juego donde proviene NES. Creo que ya terminamos con el análisis al segundo juego de la trilogía, vamos a por el último que solo fue lanzado en Japón y siendo el mejor de la trilogía. Motet 3. Llegó la hora de analizar al último juego de la trilogía, en mi opinión el mejor juego de la saga. Antes de empezar le contaré una pequeña historia. Motet 3 iba a ser originalmente para la Nintendo 64, incluso hay varios vídeos de este juego. La verdad no sé por qué se canceló el proyecto y se pasó para el Game Boy Advance. Yo siento que un Motet en 3D fuera sido un poco raro, y a la vez muy innovador, pero en la Game Boy Advance lo traspasaron muy bien. Motet 3 fue anunciado en el E3 del 2003 junto después al copilatorio de los dos primeros juegos. Al final Motet 3 fue lanzándolo en el 2006 para la Game Boy Advance. Motet 3 es un videojuego del género RPG para Game Boy Advance, desarrollado por Al Laboratory y Brownie Brown, publicado por Nintendo y lanzado solo en Japón. La historia de Motet 3 es bastante diferente que a sus otras entregas, ya que el juego se desarrolla por capítulos, por lo cual es muy difícil decir la historia ya que desde el primer capítulo se pone muy interesante y algo triste, pero por lo menos les contaré el prólogo, y un poco de cómo se desarrollan los capítulos. Lucas y Klaus son gemelos, que están visitando a su abuelo en las afueras del pueblo. Ellos están jugando con los dinosaurios, corre y los tumba, le enseña a correr y a tumbar dinosaurios. De repente, un grillotopo se aproxima y se cree superior a Klaus y Lucas y se enfrenta a ellos. Tras la pelea, el grillotopo se retira, y Nawa llega y le dice a Klaus y Lucas que ya está lista la comida. En casa, Nawa sale y le escribe una carta a Flynn, su esposo, que regresarán esa noche y la carta es enviada por una paloma. Después, Nawa regresa a la casa, pero el ejército de los Puercareta llega con su tema principal en su nave. Esta se dirige a la ciudad al sur de la isla Ningún Lugar, para luego crear el comienzo de Motet 3. Cómo se desarrollan los capítulos es interesante ya que no controlamos al protagonista, Lucas, sino hasta el capítulo 4, en los primeros 3 capítulos controlarás a los personajes que te acompañarán en un futuro. Esto se me hizo genial ya que a diferencia de los otros dos juegos aquí cada personaje tiene su historia, y una buena para ser solo un capítulo, incluso se llega a expandir como es el caso del 2 y el 3. Además que también a los ramos de los 8 capítulos, controlamos alrededor de 7 personajes, cosa que no se
vio en las otras entregas. A partir del capítulo 4 la historia sigue una sola línea, siendo esta que se explora y atrapa al jugador en la 7, ya que el juego se desarrolla en dos sagas, la primera saga del capítulo 1 al 6, y la última de la 7 y 8, aunque sea historias casi totalmente diferente, mantienes los sucesos, es decir que la saga 7 y 8 está basadas después de un acontecimiento del 5. La verdad sé que es algo complicada, pero la historia, todo lo contrario, no es complicada y es muy profunda, solo que es muy difícil cómo va la historia. Si no entendieron bien basta con jugar el primer capítulo para entenderlo. La historia la describe como una sola palabra, hermosa, creo que el mejor historia de toda la saga. Además más tarde analizaré su final, este juego se lo merece, ya que uno de los mejores finales de los videojuegos. En cuanto a su gameplay, es lo mismo a su anterior juego, es decir enemigos en las áreas que va a atacarte junto a las batallas que son en primera persona y atrás un fondo psicodélico como en el anterior juego. Hay algo que caracteriza este juego en su gameplay, son los combos. Si los combos son viejos en los RPG, pero algo que innovo en este estilo son los combos de música. Este juego en cada batalla tiene su diferente ritmo de música, por la cual tienes que seguirle el ritmo. Esto es difícil al principio, pero una vez que te acostumbras es bastante fácil dominarlo. En cuanto a la exploración, debo decir que no llega a dar esa satisfacción que daba antes, ya que los escenarios son por orden y una vez que acabes esa parte no podrás volver más a esa zona, excepto algunas partes como el pueblo, la montaña, la carretera y la selva. La verdad, esto es un poco molesto ya que le quita mucho la exploración y lo hace muy escasa, pero esto se ve si le prestas atención a este detalle, ya que en lo personal no me había importado en todo el juego. En cuanto a su dificultad, se me hace bastante fácil considerando a tus anteriores entregas. Esto se le puede hacer un poco molesto, pero en lo personal esto no me importa en lo más mínimo. Sé que comparándolo con las anteriores entregas lo consideran fácil, yo no lo considero así, ya que algunas partes del juego me costaron mucho y me hacía que tuviera que subir mucho de nivel. Esto siempre llega a pasar cuando tienes un personaje nuevo a quien manejar. Esto si le va su dificultad al juego y no lo hace tan fácil como lo pintan, yo le pondría a la dificultad como variable, ya que si es cierto que no se te hace difícil algunos jefes, y sin contar que algunos enemigos son más difícil de derrotar que los mismos jefes, en resumen la dificultad puede llegar a variar como en toda la trilogía, solo que este gira más a lo fácil que a lo difícil. Llegamos a otro punto fuerte del juego, los personajes. Hay muchos personajes interesantes en Mote 3, y la verdad valdría la pena decir cada uno de ellos, ya que cada uno tiene su propia personalidad, pero por cuestiones de no hacerles spoiler al juego, solo analizaré los primeros 4 personajes. Tranquilo, como obvios principales son muy buenos, el detalle de los personajes puede que sea muy difíciles, pero trataré de no utilizar spoiler en el juego. Lucas es el protagonista de Mote 3, él es un chico tímido con poderes psíquicos ocultos, vive en el pueblo de Tazmily con su familia y su perro Bonnie. Sus poderes sí son descubiertos por Ionia, una de las 7 magitanas. Debido a que Lucas sabe utilizar un poder especial y muy raro, es capaz de levantar las 7 agujas y despertar al dragón que duerme bajo las islas ningún lugar. Kumatora es rescatada por Duster y Wes en el castillo Osoe de una trampa durante la invasión de los Puercareta, y se une a ellos en la búsqueda del huevo del colibrí, un artefacto que tiene un papel importante más tarde en el juego. Se une a Lucas en el capítulo 4 y permanece en su grupo hasta el final del juego. Ella tiene el cabello de un tono rojizo al igual que las Magipsy, porque fue adoptada por las Magipsy cuando era una niña. Duster es un ladrón, muy hábil a la hora de escalar muros o montañas. Él aparece por primera vez en el capítulo 1 y se vuelve el líder del grupo en el capítulo 2. Se une a Lucas al final del capítulo 4 siendo muy útil en batalla ya que él no posee los poderes sí, pero tiene habilidades para poder confundir al enemigo, paralizarlo, etc. Bonnie es el perro de la familia. Él ayuda a Flint en el capítulo 1, pero cuando Lucas crece se vuelve parte permanente del grupo. A Bonnie solo se le pueden equipar collares y sombreros y no puede utilizar sí. Esos son los 4 personajes principales. La verdad me hubiera gustado hablar de más personajes, como Klaus el hermano de Lucas, y Nawa la madre de los gemelos, y Flint el padre, pero ese es el pequeño resumen que les puedo hacer, ya que si hablo completamente de los personajes les apuesto que les jodo el juego por el mayor spoiler que les puedo hacer.
El final de Mote 3 es uno de los más tristes de todos los videojuegos, y para serle franco es el único juego que me ha hecho llorar, y eso que soy de esas personas que no lloran por cualquier cosa, es simplemente hermoso, emotivo y espectacular. El único que puedo decir de ese final, uno de los mejores finales de la historia de los videojuegos. Llegamos al último punto al analizar que es su música, que solo falta que la escuchen ustedes mismos. En cuanto al resumen de no solo Mote 3, sino a toda la saga de Moter, Moter será siempre uno de los mejores RPG de las consolas que fueron lanzadas. Me sorprende que en Japón es aclamado por todo como una trilogía espectacular, y que todos quieran una cuarta parte de este juego. Es triste que en América no piense lo mismo. La trilogía de Moter me parece genial, una historia espectacular en cada una de sus entregas, su música me parece de maravilla y todo aquel que lo juegue se les quedarán varias melodías, su gameplay me parece bueno y muy ingenioso, los personajes me parece geniales y todo con un gran carisma. La verdad ya no sé qué más decir porque lo he dicho todo en esta saga, incluso a todo aquel que no lo haya jugado, les dejo un link, para que lo puedan jugar. Gracias a todos por ver este vídeo, perdone que el vídeo saliera tan largo, es que me expandí mucho con el tema, pero siento que de verdad se lo merece, y para serle franco no me siento conforme con el análisis a Mote 3, ya que no quería spoilar la historia, creo que pronto haré un mejor análisis sin importar los spoilers que esta pueda causar. También perdones por todos los errores que se pasaron en el locuendo, es que le pegan sus loqueras. Bueno, ya no hace falta extender esto más, soy JDCteam97, y espero que le haya gustado el vídeo, sin más nada que decir nos vemos en un próximo vídeo.